8 de la mañana con 15. Estamos sábado, es un momento en donde hay familia viendo la televisión. Yo les ruego prestar atención porque todo este tema de la ideología de género es un tema que va a afectar las vidas de sus familias, pero de sus hijos menores de edad, de sus niños o señora de sus nietos. Hemos invitado al doctor Alberto González, abogado del colectivo Padres en Acción, que ha tenido un revés judicial, pero absoluto, porque ellos presentaron una acción para frenar el tema de la ideología de género y el Poder Judicial no solamente no les ha dado la razón, no les ha dado la razón en nada. En lo que a mí más me ha llamado la atención, entendiendo que no le pueden dando la razón en el fondo, si ni siquiera en la forma, es decir, los papás no tienen cómo opinar del contenido de la charla de educación sexual que le hablan a sus hijos, habiendo cambiado el tema del sexo por el del género hábilmente. Doctor Alberto González, cuénteme sobre este evidente revés judicial, porque está muy feliz toda la comunidad LGTB, Alberto Belaúnde, Bruce, la ministra For Pablo, dicen que ahora que está todo perfecto, vamos para adelante. Salvador de Solar ha dicho vamos a mandar más políticas de género, etcétera, etcétera, etcétera. Lo propio el presidente Vizcarra. Buenos días. ¿Qué tal, Philip? En primer término, agradecerte la oportunidad de esta entrevista que nos permite a quienes estamos luchando y coadyuvando por el bien de la sociedad, defendiendo la vida y la familia. No existe, lamentablemente, medios, o los pocos medios que existen lo hacen simplemente con un interés no loable y verdadero, como es este programa y otros pocos. En primer término, debo mencionarte que en esta oportunidad a mí me toca continuar un trabajo ya labrado por otros abogados que me han antecedido, es decir, somos varios abogados. Lamentablemente ellos no han podido continuar porque existe una persecución contra quienes de alguna manera trabajamos en estos temas. Eso como primer punto. En segundo término, Philip, debo mencionarte que esto bajo ningún punto de vista es un revés. Lo primero y lo más importante es que aquí hay que recabar que se ha levantado un gran león dormido y que son los padres de familia. Los padres de familia, a partir de toda esta batalla, se levantan conociendo esta vez que a ellos les corresponde esta lucha. Es decir, ellos son los que están llamados a conocer y a defender a sus hijos. En este caso, de alguna manera, lo ha hecho otro tipo de organizaciones, la propia Iglesia Católica, las iglesias cristianas, pero en realidad esto nos compete a nosotros, quienes somos padres, los que tenemos la obligación de defender a nuestros hijos. En el caso concreto, me dices tú que, o mencionas que ha habido un revés completo y no es así. Desde el punto de vista procesal, del punto de vista jurídico, debo mencionarte que esta sentencia de la Corte Suprema que ha llegado a ese punto conforme el procedimiento constitucional significa primero la opinión de jueces que lamentablemente no son parciales. Hemos encontrado información que ya hemos estado averiguando desde un tiempo atrás, que existe dentro del Poder Judicial una organización que está completamente ideologizada, que recibe dinero del extranjero y recibe dinero de organizaciones que tienen un interés concreto y específico de promover la ideología de género en nuestro país. En noviembre del 2015 se lleva a cabo este evento promovido por dos organizaciones, JUSDEM, que es Jueces por la Democracia, y la Comisión Andina de Juristas, presidida por Diego García Saya. Este evento sobre violencia contra la mujer y justicia reproductiva señala lo siguiente, entre otras cosas importantes. En la región, la penalización del aborto está relacionada con el poder de la Iglesia Católica. Enemigo de ellos, enemigo de la ideología de género, la Iglesia Católica. ¿Quién lo dice? Esta organización. Después nos dicen ya sobre el tema concreto. ¿Qué es lo que los lleva o cuál es la obligación de este tipo de organizaciones? Promsex, Demus, JUSDEM y organizaciones externas que están siendo acusadas e investigadas en Estados Unidos por tráfico de órganos, como es Planned Parenthood. Planned Parenthood financia este evento. Nos dicen, respecto de los jueces y juezas
en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, se consideró que tienen un papel central en la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, a través de sus sentencias, los jueces y jueces tienen la obligación de, primero, velar por el respeto al marco de los derechos humanos que comprenden los derechos sexuales y reproductivos, evitar el incumplimiento de tratados y acuerdos internacionales, responsabilizar a los agentes del Estado por violaciones a estos derechos y establecer reparaciones económicas para las víctimas. De ahí ya te entiendes tú por qué hay jueces y fiscales que se meten en el tema de las esterilizaciones, que por supuesto nosotros estamos en contra de ese tipo de actos. De ahí encuentras tú, por ejemplo... Préstame, por favor, porque hay algo que la gente no ha podido ver porque lo has pasado la hoja rápido. Entonces, esta organización que se llama JUSDEM, ¿no es cierto?, tiene este folleto, este resumen. Quien lo prologa es la señora Janet Tello Gilardi, que es jueza titular de la Corte Suprema de Justicia. Claro. La jueza titular de la Corte Suprema. Y presidenta del capítulo de mujeres de los jueces del JUSDEM. Entonces, ella ha adelantado opinión una y más de una vez con respecto a lo que tendría que pasar en estos casos. Claro. Pero fíjense, todos estos señores, porque Janet Tello Gilardi, ella es la que manda en el JUSDEM, ella tiene a Diego García Sayán, que es de la Comisión Andina de Juristas, como aliado, ¿no es cierto? Y después tienen un montón de aliados, entre ellos el IDL, entre ellos Promsex, Impares, Flora Tristán. Digo, estos señores, Planet Parenthood promueve el aborto y Promsex promueve el aborto. Entonces, la señora Tello Gilardi está asociada con promotores del aborto. Entonces, el día que ella tenga que dictaminar con respecto al aborto, ya se sabe qué va a pasar. Entonces, ella es parcial a determinada ideología o pensamiento. Eso debe quedar claro. Pero ella no está sola. Hay un andamiaje dentro del Poder Judicial. Totalmente. Que ha hecho que ustedes pierdan por goleada. Yo sigo pensando que si ni siquiera a los papás les permiten opinar sobre lo que vamos a hablar en unos minutitos, ¿no es cierto? Ni siquiera puedes opinar de que le den instrucciones a tu niño y a tu niña de cómo es y cómo se debe practicar el sexo anal. Mil disculpas si estoy siendo grosero o grotesco, esta es una hora del desayuno, y si los papás que consideran que sus hijos no tienen que escuchar esto, yo los entiendo, digan a los chiquitos que se vayan a un lado, pero ustedes papás escuchen, lo que yo les estoy diciendo no es que sea grotesco, está en los textos de sus hijos y con trampita. Prosiga, por favor, doctor. Sí, dentro de la misión de estos jueces vas a encontrar, conforme este documento, que ellos tienen la obligación de resolver en determinado sentido. Eso ya, desde el punto de vista jurídico, procesal, viola toda garantía de la imparcialidad que tenemos los ciudadanos cuando nos enfrentamos o cuando ingresamos dentro de un proceso judicial. Ustedes han debido recusar a los jueces. Vamos por partes. Lo que pasa, en primer término me mencionabas tú, cómo ustedes sabiendo esto han entrado en la boca del lobo. Lo que sucede, Philip, que nosotros necesitamos evidenciar esto de acá. No hay otra forma de evidenciar que hay toda una infiltración y, como bien tú has señalado, un andamiaje preparado, si no es con los resultados. Okay, entonces, prosigamos. Lamentablemente, esto de acá no solamente nos ha causado esta sentencia concreta, sino también, por ejemplo, te voy a mencionar el caso, aquí una pepita para el procurador de la RENIC, en el caso de la señora Susel Paredes, el juez Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán, titular del 11 Juzgado Constitucional de Lima, es el juez que acaba de resolver el caso muy sonado de esta funcionaria pública de La Victoria, ¿no? Susel Paredes. Él ha sido presidente de JUSDEM 2 años, 2015 al 2017. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la imparcialidad que pudo haber tenido este señor al momento de resolver este caso concreto cuando él promueve la ideología de género? Pronunciamiento número 9 del JUSDEM del 2017. El enfoque de género es importante para la administración de justicia. Un llamado de JUSDEM a todos los jueces para resolver en ese sentido. Si me ayuda, Johnny Max, justicia con enfoque de género, no revictimización.
¿Quién está? Janet Tello. Esta señora es Janet Tello Gilardi. Entonces, obviamente, si la señora promueve una idea y hace proselitismo político y sale y marcha y se pasea con una bandera que dice sí al aborto, sí al matrimonio homosexual, ¿qué cosa esperan ustedes que en las capacitaciones, en los cursos y en las sentencias dictamine la señora Janet Tello Gilardi? Ahora, pero voy más allá, porque esto sí me parece grave y les paso un dato a todos mis colegas abogados que están litigando ahora en el Poder Judicial. Acá hay una parcialización a favor, lamentablemente, de la mujer. Y lo digo lamentablemente porque yo sí creo en la igualdad entre hombre y mujer, tú también lo has mencionado. Pero la superioridad de la mujer, tienen mayores derechos por razones sencillísimas de la naturaleza. Ellas son dadoras de vida como nosotros los hombres, pero son receptoras de vida porque llevan un niño dentro 9 meses. Entonces tienen evidentemente derechos superiores porque ya tienen una vida dentro, porque tienen que dar de lactar, porque tienen un descanso prenatal, porque tienen un estado puerperal. Por dar un ejemplo, el estado puerperal, estoy siendo muy básico para que la gente lo entienda, son los 50 días posteriores al parto en donde la mujer sufre determinadas alteraciones en su comportamiento. Y tienen inclusive escudos legales por si cometen inclusive delitos. Y usted lo sabe, doctor, los hombres no tenemos, por dar un ejemplo, estado puerperal. Claro. Simplemente por mostrar una. Ahora, avanzando en la idea que estaba proponiendo respecto a mis colegas que están litigando en el Poder Judicial, ¿qué garantía de imparcialidad tiene un abogado o un litigante varón que se encuentra en este momento en el Poder Judicial delante de estas juezas que están completamente convencidas de la existencia de un patriarcado? Si estamos frente a una cultura machista y patriarcal, por lo tanto el hombre que va a litigar derecho de tenencia sobre sus hijos está perdido. Más o menos lo que tú me dices, ¿cómo yo voy a ir al Poder Judicial si sé que las juezas que imparten justicia están completamente convencidas de la existencia de un Estado machista y patriarcal? Te leo lo que dice acá. La injerencia del Estado para impedir el acceso al aborto es un acto de violencia complejo que puede llevar a las mujeres a la muerte. Se apunta que la discriminación de género responde a estructuras de pensamiento que invisibilizan los patrones históricos de dominación y que están muy arraigadas en el imaginario colectivo por herencia de un pasado cristiano. El Perú es un país cristiano. Correcto. Ya. Entonces, ¿cómo una persona, yo que soy litigante por el hecho de ser varón, y voy a litigar temas de tenencia o temas o asuntos de violencia familiar que evidentemente todos denostamos, ¿qué imparcialidad va a encontrar en una jueza que está imbuida de todos estos criterios ideológicos? Para que vean que esto se organiza y es un andamiaje bien realizado. Reunión de trabajo, justicia y género, de derechos reproductivos, balance en 2016-2017, o sea, hace 2 años y 3. Ponente, 4:40 de la tarde, Jorge Luis Ramírez, Niño de Humán, el que le está dando la razón a Susel Paredes. Exacto. Janet Tello Gilardi, la juez suprema. Abajo está Indira Wilca, ¿no es cierto? Entonces, estos señores no están solos. Acá hay un montón de otros jueces. Hay jueces titulares, jueces superiores, juez supremo. María del Carmen Altabas Cajat, juez supremo provisional. Magali Vázquez Gómez Velázquez, juez superior provisional. Y hay jueces superiores, jueces titulares, jueces especializados. Todos estos jueces ya están imbuidos, ¿no es cierto?, en determinada ideología porque han sido capacitados, tienen una manera de pensar. Entre ellos el señor Wong Abad Julio Martín. Ahorita les digo quién es Julio Abad Julio Martín. Hagamos lo siguiente. Pensemos en lo siguiente. Que a los jueces laborales, la CONFIEP y la Cámara de Comercio de Lima organizan seminarios, cursos, capacitaciones, inducciones, hacen asociaciones de los jueces pro capitalismo y dicen abiertamente que el comunismo sindicalista en el Perú es un veneno. Y la CONFIEP se dedica a capacitar, a inducir, junto con organizaciones internacionales de ultracapitalistas, alguna de ellas patrocinada por el señor Donald Trump o por, no sé, por la Bolsa de Valores americana, y son archibati ultra de derecha. Y después comenzamos a ver que de un momento a otro, en donde ganaban los juicios laborales los empleados, comienzan a perderlo, y gana siempre la patronal.
¿Habría piteo de la gente de izquierda con respecto a una derechización de los derechos laborales de la gente? Sí. Eso es lo que yo estoy tratando de explicarles. Ahorita vamos a hablar en detalle del tema del enfoque de género. Estoy haciendo un poco de hora para que a las 8:30 ustedes vayan pensando en que si sus hijos van a escuchar lo que yo les voy a leer, no se afecte su dignidad, no se afecte su pudor, su idiosincrasia, independientemente, ahora sí, doctor, de que sean católicos o cristianos los que estén acá. Porque al frente de esta pantalla que usted está, de repente hay un ateo, hay algún judío, hay un musulmán, ¿correcto? Al que también le va a afectar lo que yo le voy a leer. Vamos a la pausa para seguir desarrollando. Es como es que ustedes pierden el tema del enfoque de género, ahora legitimado por el poder judicial. Pausa, regresamos agradeciendo a Compupalas por estar al alcance de la familia. Este sábado, rapidito, en media horita, usted va a Compupalas y ahí está la tecnología a su alcance a 2 cuadras del Óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Suárez. Vayan abuelos, vayan las abuelitas, vayan los tíos, los sobrinos, los primos, van jugando sus videojuegos y el papá va viendo la laptop para toda la familia. Pausa, regresamos. Entérate de todos los acontecimientos del Perú y del mundo como nadie te los cuenta. Sin mermelada. PBO Digital. De lunes a sábado. Por Willax. En 1907, en Lima, solo circulaban 25 autos y una moto. En 1965, el tranvía de Lima dejó de funcionar. Y ese mismo año, se inauguraron 13 plantas de ensamblaje de vehículos. Miles de autos, camiones, microbuses y omnibuses empezaban a poblar la ciudad. Hoy, en el 2018, hay casi 2 millones de autos circulando en Lima, 63% más que hace 7 años. Imagínate cómo será de aquí a 5 años. Empieza a vivir más tranquilo en el condominio Finca Bonita, porque el futuro de tu familia no espera. Adquiere tu terreno hoy en fincabonita.pe con el mejor financiamiento del mercado. Sin inicial, sin evaluación crediticia y hasta 24 meses sin intereses. Finca Bonita, un proyecto de centenario. PBO Digital, de lunes a sábado desde las 6 de la mañana. Entérate de todos los acontecimientos del Perú y del mundo como nadie te los cuenta. Sin mermelada. PBO Digital, de lunes a sábado. Por Willax. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Miraflores. A 2 cuadras del Óvalo de Miraflores está Compupalas. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. Compupalas. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Compupalas, a 2 cuadras del Óvalo de Miraflores. Compupalas, tecnología a tu alcance. Puedes encontrar allí cámaras, baterías, trípodes, luces LED, más de 200 accesorios para tu celular. Ingresa para más información a www.rgncamara.com. PBO Digital, de lunes a sábado desde las 6 de la mañana. Entérate de todos los acontecimientos del Perú y del mundo como nadie te los cuenta. Sin mermelada. PBO Digital, de lunes a sábado. Por Willax. En 1907, en Lima, solo circulaban 20... Son 8 de la mañana con 35. Judy, ¿qué ha pasado en las provincias del Perú? Te ruego, 8:35. En Piura-Fili vayan alimentos y medicamentos vencidos en centro de reclusión de menores, frutas y menestras en mal estado, así como medicamentos ocultos, entre otras deficiencias, fue el hallazgo que será reportado al Ministerio de Justicia. En tanto, en Cusco multan a inmobiliaria por construir un hotel en una zona protegida con 7,5 millones de soles. El Ministerio de Cultura determinó que la inmobiliaria R&G destruyó
4 muros incas y transgredió las normas de edificación establecidas. La infraestructura deberá ser demolida. Pero ya malogró pues los muros incas. En Piura, minivan cae a un abismo y mueren 4 personas en la sierra. 4 personas perdieron la vida en la carretera hacia Zapalache, jurisdicción del distrito de Carmen de la Frontera, en Huancabamba. El accidente además dejó una persona herida de gravedad que fue trasladada al establecimiento de salud de esta provincia. En La Libertad, joven resultó gravemente herida tras caer del juego salto al vacío en un centro comercial de Trujillo. Una joven de 18 años, identificada como Ariana Pamela Ángeles Huertas, resultó gravemente herida tras caer de un juego de atracción. Este accidente ocurrió en un centro comercial en Trujillo. En Cusco advierten deficiencias en procedimientos de selección para mantenimiento de caminos. La Contraloría General de la República detectó que el Instituto Vial Provincial y el Comité de Selección de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas elaboraron diversos términos de referencia y bases para el servicio de mantenimiento rutinario de caminos vecinales de dicha provincia en la región Cusco, incumpliendo lo establecido por el organismo supervisor de contrataciones del Estado. Filipa, adelante. Simplemente Judy antes, ¿no? La chiquita esta que le ha pasado esta desgracia allá en Trujillo. O sea, si te vas a subir a un juego, tienes que tener un arnés porque te vas a tirar de una altura importante. No solamente no se puso el arnés, ella, no se lo puso el responsable del juego, pero además, inclusive con arnés, no tenía ni siquiera colchoneta abajo. ¿Cómo le han dado el pase a ese juego? Ese juego debe haber tenido una autorización. Pero digamos también las cosas claras, la chica tiene 18 años. Es como tirarte del puente Villena sin arnés. ¿Te vas a tirar del puente Villena sin arnés? ¿Te vas a agarrar de una soga o de algo del puente Villena y si te caes, te matas? ¿Qué pasa con nuestra gente joven? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Puedes estar tan, Judy, aclárame, tan despistado, tan desconcentrado, que te pasa eso? Bueno, los consumidores y quienes accedemos a servicios, a entretenimiento, a atracción, a veces también somos irresponsables, ¿no? No leemos las condiciones, no nos instruimos, no nos informamos y creemos que por diversión o porque el amigo te dice lánzate. En Tocache, por ejemplo, Philip, mis amigos se tiraban del puente del río Guayá al río. Yo sé nadar, pero yo no me tiraba, obviamente, ¿no? O sea... No la culpo por lo que ha sucedido, pero tenemos que tener algo de responsabilidad también como consumidores, ¿no? Hay una diferencia entre la culpa y la responsabilidad. Muy amable, Judy. Son 8 de la mañana con 38. Sigamos con esta cuestión de la ideología de género y le pido al doctor que acelere, porque, insisto, se ha perdido por goleada. Y para mí la mayor goleada no solamente está en el fondo del asunto, sino en la forma, que quiere decir que los padres no vamos a tener cómo alegar nada cuando cualquier profesor le diga algo que nosotros consideramos una mañosería, algo impertinente, que lo acosen sexualmente. No vas a poder denunciar el acoso porque va a haber un sustento legal para que el profesor le hable de sexo a un niñito de 13 o 14 años, pero explícitamente. Son 8:39, yo asumo que los papás han puesto buen recaudo a sus hijos, que los abuelitos que se pueden sentir afectados por cualquier razón, les ruego paciencia porque voy a tener que leer algunas cosas que están tramposamente en este texto de desarrollo personal, ciudadanía y cívica del Ministerio de Educación. Le ruego por favor, doctor, volar con el tema. Sí. Si ha perdido por goleada, creo yo, van a ir al Tribunal Constitucional, se puede pedir un referéndum, en principio, porque la ideología de género es una realidad en el Perú y Salvador Solar ha dicho que va a insistir en el tema. En principio, respecto a la sentencia concreta, nosotros estamos planteando dos asuntos de primera mano. El primero es pedir la nulidad de la sentencia en la medida que el doctor Julio Martín Wong Abad, que es el que lleva adelante la sentencia, pertenece al JUSDEN. Él es miembro de esa asociación y por lo tanto no tenemos nosotros la garantía del juez imparcial. Como lo es también el doctor David Suárez Burgos, en otro proceso, en el tema de la píldora del día siguiente, este juez que hasta ahora tiene esa sentencia, ese proceso congelado más de 2 años, y en base a sus resoluciones pudo darle apertura nuevamente a la distribución de la píldora del día siguiente, también pertenece al JUSDEN. Pero existe además de eso
instrumentos jurídicos que pueden ser utilizados y que nosotros vamos a, como padres como el colectivo de Padres en Acción, a promover, que son dos instrumentos jurídicos. El primero de ellos es la desobediencia civil, que consiste en la facultad que tenemos los ciudadanos de desacatar la ley dentro del Estado de Derecho, de manera pacífica, de manera no violenta y de manera colectiva. Entonces acá viene nuevamente la importancia y el rol que deben jugar los padres de familia respecto a este tema de la ideología de género dentro de la currícula y dentro de los colegios. La posibilidad de ejercer la desobediencia civil, y por otro lado tenemos otro instrumento jurídico que también estamos evaluando, que es la aplicación de la objeción de conciencia. En el Perú ya se ha regulado la libertad religiosa, tenemos una ley de libertad religiosa y el artículo 5 y 6 establecen cómo se aplica la objeción de conciencia por un lado, y por otro lado tenemos sentencia del Tribunal Constitucional cuando todavía estaba compuesto por jueces probos y no ideologizados como ahora los 4 jueces del Tribunal Constitucional, que son manifiestamente pro género, pro aborto y pro todas estas cosas anticristianas, por cierto. Entonces estos jueces primeros que constituyeron al Tribunal Constitucional nos establecieron la obligación que para aplicar la objeción de conciencia tenía el ciudadano de manera individual de presentar un documento ante el lugar donde trabajaba o donde enseñaba o donde estaba vinculado laboralmente a manifestar su creencia, su fe, aquello más íntimo de él, y que él iba a no aplicar la norma o no a obedecer la norma. Para que quede claro, doctor, porque ustedes los abogados cuando hablan en dificilísimo. En buen romance, el profesor que considere que no le tiene que hablar de cómo se practica el sexo anal a un niño de 14 años por sus creencias religiosas, católicas, judías o musulmanas, está en el derecho de decirle al de la UGEL y al director: yo esto no lo voy a hacer. Objeción de conciencia, me declaro objetor de conciencia y continúa dictando sus clases conforme lo ha hecho tradicionalmente. Entonces estamos hablando de los profesores para desacatar esto. Punto 1. 2. ¿Se puede pedir la nulidad? ¿Quién va a ver la nulidad? Otra sala de la Corte Suprema, porque no solamente son los únicos supremos, ¿no? Y evidentemente, ahora sí, luego de que está evidenciada la imparcialidad y ha quedado manifiesta la imparcialidad de los jueces que han resuelto, en este caso concreto de Wong Abad, no me estoy refiriendo a otros magistrados, sí, por supuesto, porque no todos pertenecen, no todos los del JUSDEM pertenecen a esta corriente. Repito, ustedes no lo sabían antes, ¿por qué no recusaron al juez? Porque queremos dejar esto en evidencia, no hay otra forma. Nosotros no podemos conseguir pruebas. Pero Philip, si lo hubieran con estas pruebas, lo recusaban y el señor se apartaba. Philip, no es sencillo. Toda esta documentación que te estoy trayendo acá, nos ha sido difícil conseguirlo. Esto de acá no está publicado así nomás en la red. Y cuando tú pides la aplicación de la ley de transparencia para recabar documentación, simplemente no te lo dan. Ya. Y por otro lado, otro tema fundamental, Philip, hay que tener un financiamiento para hacer estas cosas acá. Los padres de familia ponen de la suya. Ya. Los abogados también. Sigamos, son 8:43. El gobierno además está impulsando con Salvador del Solar en la cabeza todo este tema de que nosotras y nosotros, que parece la parte graciosa y lúdica, pero lo que están haciendo es querer implantar todo el enfoque de género, que es ideología de género, que es ideología del sexo. Pero le han cambiado, como el sexo es una palabra tan potente y que puede generar suspicacias, le han cambiado la palabra al género. Y la ideología es algo muy potente, entonces, enfoque. Entonces, para que les quede claro a los papás, el enfoque de género según ellos, ideología de género según quien habla, ideología del sexo según quien habla, tiene una verdad ya absoluta. Esto existe, es el texto que los profesores le dan a los chicos, esto se lo lleva el chico a la casa, esto está en su casa, señor, en la mano de su hija y de su hijo de 13, 14 años, en la mano de su nieto y su nieta de 13, 14 años, en todos los colegios del Perú. Sean privados o públicos, tienen acceso a esto los niños. Si es público, se lo regalan, ¿ya? Independientemente de su hijo, si es, repito, católico o no, el chiquito está en la clase. El chiquito no es que se pare y se puede ir, como usted, que en este momento yo he hablado de sexo anal, de coito anal, de alguien que le mete el dedo al ano a alguien. En este momento a usted le parece desagradable porque está comiendo, se para y se va. El niño no tiene cómo pararse e irse, ¿cierto, doctor? Correcto, el chico totalmente tiene que quedar de en la acuerdo. clase. Totalmente el chico tiene que escuchar todo esto. ¿Qué cosa escucha? Entonces, uno va, página 82, y dice, sexualidad y género.
Nuestra sexualidad es nuestra responsabilidad. Página 82. Aprendiendo a tomar decisiones. Si la sexualidad es parte integral del ser humano y se expresa a través de las relaciones sociales y también vínculos afectivos de las personas, no se reduce al sexo o las relaciones coitales, sino que ellas se combinan aspectos biológicos, reproductivos, socioafectivos, ético-morales. Quiere decir que la sexualidad está asociada al cuerpo y a las diferentes sensaciones, pero también lo está el desarrollo de la afectividad, de la identidad personal y la autoestima. Hasta el momento yo estoy leyendo eso. Usted no tiene mucho que discrepar, ¿no? No, para nada, absolutamente. En la historia, Jennifer y Christian, ambos adolescentes, manifestaron menor o mayor interés en establecer una relación. ¿Por qué? Sucede que la adolescencia es una etapa en que cobra mayor interés el acercamiento físico o emocional hacia otra persona. Y está Jennifer y Christian, ¿no? Ambos adolescentes empiezan a descubrir la atracción emocional y física. Esta atracción es parte natural de nuestra sexualidad. Es la forma como nuestro cuerpo reacciona frente a una persona y las emociones que nos produce su cercanía. Algo que no le haya pasado a usted o a su papá o a su mamá. Así es. Ya. Si bien nuestra sexualidad se expresa en conductas o formas de actuar y manifestar interés por el acercamiento físico o emocional hacia otra persona, la conducta sexual, y está en negritas, le ruego a Johnny más que me ayude, aquí que me ayuden, y está en negritas acá, ¿no? La conducta sexual se guía tanto por impulsos físicos, emocionales, como por ciertas ideas, ¿no? Creencias y valores que aprendemos del entorno social. Entre otras cosas, estamos hablando de, no sé, pues, creencias, supersticiones, religiones, supercherías, usos, costumbres, ¿correcto? Decisiones relacionadas con nuestra sexualidad, reflexionemos sobre aspectos físicos, emocionales. Ahí está. Esto parece inocuo. Doctor, usted ha estudiado Derecho, usted ha leído miles de textos. No ve peligro. Absolutamente. Sí, pues, ¿no? Pero cuando va a la conducta sexual, parte inferior, glosario, conducta sexual, ya no está en negrita, sino en rojo. Es el modo en que se actúa, la forma de relacionarse, es la forma en que se hacen las cosas. Se trata de a los demás, se resuelve la vida diaria, se decide sobre cualquier asunto. Se define como la búsqueda y expresión de conductas y de contactos físicos, además implica deseos, preferencias y fantasías. Sigue pareciendo absolutamente inocuo. Inocuo, no pasa. ¿Cuál es el problema? Usted siga comiendo lo que está comiendo, señor, señora. ¿Para qué se paró mi hijo? No pasa nada. Pero acá hay un link. La tarea del colegio, esto chiquito de 13, 14, ahí está el link. El https://bit.ty2k2fcf. Esto sí no lo entiende nadie, ¿no? Porque es el link. O sea, el link no dice sexo, el link lo dice ano, el link no dice pene, el link no dice ni vagina, no dice nada. Dice bit.ly/2k2cf22. Cuando uno entra a eso, aparece esto, doctor. Conducta sexual. Son 8:49. Doctor, se refiere a todo tipo de práctica sexual de una persona, es el concepto, ¿no? Puede realizar consigo misma, con otra persona, bien sea homosexual. Lo primero que ponen homosexual, ¿eh? Segundo, heterosexual. Tercer, o bisexual, o incluso en grupo. Ahí ya cambia la cosa, ¿no? Totalmente. Pregunto, ¿usted es amigo mío? No. No. ¿Usted conoce a mi papá? ¿Usted No. conoce a mi mamá? Yo no conozco a su esposa, yo no lo conozco a usted. No, no. ¿Qué le parecería que yo quiero ser un buen tipo, que yo le comience a hablar a su hijo de 13 años de sexo grupal? ¿Qué haría usted conmigo? Bueno, lo primero que quería es hablar contigo y separarte de mi hijo, ¿no? En segundo término, lo segundo que quería era ir a la comisaría. Correcto, pero si yo fuera el profesor de su hijo, usted no podría hacer eso. No, en principio hay una confianza que tenemos los padres cuando entregamos nuestros hijos al colegio. Pero inclusive si yo fuera el profesor de su hijo en el colegio, en el que usted quiera, ¿ya? Usted no puede hacer eso, porque el profesor le diría, yo estoy cumpliendo con el currículum. Así es, estoy correcto, leyendo esto. correcto. Pero sigamos.
Conducta sensual, el estudio de los comportamientos amorosos o sexuales. Amor, sexo, amoroso o sexual. I-O. Cuando es I, es una y otra cosa, amoroso o sexo. Lo que era considerado normal o anormal estaba influenciado por la cultura. Ministro de Cultura. Las costumbres, la moral, las religiones, el país, y variaba con el paso del tiempo. Según estudios psicológicos, médicos y sexológicos, cada persona tiene sus propios gustos a la hora de realizar la conducta sexual, sus deseos y preferencias, sus fantasías, etc. Así pues, ninguna conducta o fantasía es perjudicial si se respeta el deseo, la libertad y la integridad de las personas con quien se relaciona, y si no es vivida o experimentada como una tensión o angustia. Si yo le digo eso a su hija de 13 años, ya no yo, olvídese de mí, su cuñado, su hermano, su papá, su suegro, su mejor amigo, ¿cuál sería la reacción de usted, doctor? La primera, bueno, sería contenerme mucho, porque la reacción natural sería meterle un puñete, ¿no? Pero, nuevamente, retirar a la persona, apartar a mi hijo de esa influencia tan pérfida, ¿no? Ya. Lo que le ha dicho la sentencia que usted ha perdido, firmada por el doctor Wong, es que usted no tiene derecho a opinar sobre lo que ese señor le está diciendo a su hijo. Ese profesor, que puede ser bueno, malo o regular, puede también ser homosexual, o puede ser una persona lesbiana, que de repente no le gustan los niños, pero puede ser un maldito como Figari. Claro, no es necesariamente una persona que tenga un problema de esa naturaleza, puede ser perfectamente un heterosexual, ¿no? Por eso digo, heterosexual, judío, maometano, ateo. Así es, quien fuere. O sea, puede ser heterosexual, puede ser homosexual, que le gusten o no le gusten los niños. Usted no tiene idea. Hay una característica en todo este tema de la ideología de género que establece que la mujer, por el hecho de ser mujer, es inmaculada, es una persona que no tiene una mancha. Y lo mismo sucede con este tema de la educación. Los profesores que dictan estos cursos, aparentemente en este mundo ideal, son personas concebidas en la perfección del conocimiento y en la enseñanza, ¿no? Sigamos, señor, señora, con su hijita de 13 o su hijito de 14 años, con un desconocido. Para usted es un desconocido, usted no tiene una relación. Su hijita de 3, en una clase de 45 niños no se puede parar y se puede ir. Entonces comienzan a leer esto de acá los chiquitos, porque esto no es que lo leen una vez, esto es la clase, el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5. La conducta es el modo en que se actúa, la forma de relacionarse. La conducta es la forma en que se hacen las cosas, se trata de los demás, se resuelve en la vida diaria. Técnicas más empleadas por las personas para expresar su placer sexual. ¿Quién tiene derecho a hablarle a su niño y a su niña de placer sexual? Repito, su papá. Si su padre se acerca. No. ¿Quién habla eso? Yo tengo hijos menores, es mi esposa. Mi esposa es la que conversa, y en el caso de mi hijo Francisco, mi hijo varón, hablo yo con él. ¿Por qué? Porque usted está en su libre albedrío. Totalmente. De que su señor habla y usted habla, pero no su papá. No, absolutamente. No su suegro. No, para nada, para nada. No el hermano de su esposa. Absolutamente. No su cuñada. Absolutamente. No el cura. No, tampoco. No Barreto, tampoco. no Cipriani, ¿no? No Castillo Matasol. La relación es de mis hijas con su madre directamente, sin intermediarios y sin un horario específico. Porque usted lo ha decidido así. La familia. Correcto. La sexualidad no se goza de una única manera. Existen diferencias técnicas y variaciones técnicas en la conducta sexual que implica conocer el propio cuerpo y proporcionarle placer. Es decir, de masturbación. Claro, ahí viene nuevamente que para ellos el sexo es un tema hedonista, ¿no? Correcto. Es pues igualmente muy importante la comunicación con aquella persona con quien se comparten las experiencias sexuales para saber lo que le agrada a cada uno. Pero en primer lugar, lo que los profesores van a comenzar a hablarle a los chicos es de la masturbación. Dice, en primer lugar, la masturbación es la actividad que primero aparece y consiste en proporcionarse placer mediante la estimulación física directa a uno que uno mismo se produce. Independientemente del resultado y del modo que lo haga, no es necesario que se llegue al orgasmo. De eso le van a hablar al chiquito de 12, 13, 14 años. Te comento, mi esposa es jefa de un centro de salud y tiene múltiples casos, lamentablemente, de niños que llegan con problemas de esfínteres malogrados por
estar masturbándose permanentemente. Eso es lo que promueven, ¿no? Es una cosa realmente impresionante. Ok, sigamos con el tema. Es porque usted pues es católico, o su esposa es católica, o usted es cucufato. ¿Correcto? ¿Cómo que cucufato? Por si acaso usted está en su derecho de ser cucufato. Así como hay otro que está en su derecho de decir que sus hijos si quieren tengan sexo. Libre albedrío. ¿Correcto? El problema es que en el Perú la práctica sexual de niños de menores de 14 años es delito. Delito. Tribunal Constitucional, relaciones consentidas a partir de los 14 años. De 14 para abajo es delito, ¿o no? Sí, claro. Ya. De acuerdo Sigamos. a la última sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Correcto? Usted puede discrepar si quiere entre los 14, los 15 y los 16. De 14 para abajo no hay cómo. Es delito. Son 8:56, voy a acelerar, doctor. El coito anal es una práctica, se está cobrando fama en nuestros nuevos gustos en lo que referente a las relaciones sexuales, que consiste en la introducción del pene en el ano, tanto en relaciones hetero como homosexuales. Tradicionalmente era considerado como antinatural, vicioso o pecaminoso debido a algunas religiones que prohíben todo aquello cuyos fines no sean reproductivos. Actualmente es una variante más del juego sexual. El ano, al igual que la vagina, tiene infinitas terminaciones nerviosas y muy sensibles, y su penetración supone estimular gran parte del cuerpo. Señor, me va a disculpar, usted está desubinando en este momento. Si le molesta, ¿qué cosa quiere? Esto se lo van a leer a su hijo en el colegio. Esto es para tercero de media. Los chiquitos tienen 13, 14 años en tercero de media, ¿cierto? Sí. No tienen 18. Así es. Así es. A la hora de realizar esta penetración se debe tener en cuenta el tejido del recto es muy fino y delicado y puede fácilmente desgarrarse, llegando a introducir diversos microbios y virus de transmisión sexual. Se recomienda siempre usar el preservativo durante toda penetración anal. También hay que tener en cuenta que el ano es un esfínter muscular y como tal tiende a ofrecer resistencia, por lo que debe haber una relajación previa. Hay que tener en cuenta que no lubrica como la vagina, por lo que se debe usar crema lubricante que no irrite. Así se debe comenzar la penetración de manera paulatina y cuidadosa, incluso dilatando primero el ano con la estimulación manual. Son 8:57. Ya en la clase del colegio se lo podría estar dando a esta misma hora el lunes a su hijo, porque el colegio comienza a las 8, ¿no? Así es. Nunca debe pasarse del coito anal al vaginal directamente, sino que debe lavarse antes el pene y cambiar el preservativo. Después viene la penetración, el sexo oral, el coito vaginal. El punto es, doctor, que los papás no van a poder quejarse, no van a poder decirle mañoso a un profesor, no van a poder acusar a nadie de acoso, sea o no sea un acosador el profesor. Tiene cómo ampararse porque esto está hecho para los chicos de 13, 14 años y está oculto malignamente en un link que los papás no pueden acceder, y si acceden, en este momento, señores, usted no puede opinar. Ahora, Philip, esto ha sido impreso a pesar de la medida cautelar que se obtuvo en la primera sala civil. Como sabiendo que iban a ganar. Mire, doctor, la situación está dada. Lo que yo creo que se tiene que hacer es ir a un referéndum. Es lo que se tiene que hacer. Porque con el referéndum se tienen que juntar firmas, con el referéndum se va a hacer igualito que con Vizcarra, y con el referéndum va a tener absolutamente claro esto, porque va a ser un debate nacional en donde ya no puede la Corte Suprema amañada, el Ministerio Público amañado, los congresistas amañados y las ONGs que compran inclusive a prensa. Yo he visto en televisión una amiga mía que es evangélica, ¿ya? Que yo sé cómo piensa, cómo es como mamá, cómo es como hija, felicitando a Susel Paredes. Mientras tanto, Philip, sí, nosotros como abogados lo que recomendamos y estamos estudiando la aplicación de la desobediencia civil por un lado y la objeción de conciencia por otro lado, y finalmente, Philip, un llamado, por lo menos de quienes somos católicos, al Arzobispado de Lima y a la Conferencia Episcopal Peruana para que haga un pronto pronunciamiento respecto a esto de acá, porque los padres estamos agobiados frente al silencio, por un lado, de nuestros pastores. Bueno, el señor Barreto ya se pronunció y cobardemente no dijo nada en contra. No quiso pronunciarse. Eso se llama cobardía. ¿Será cobarde Castillo Matasoglio? Me refiero a Monseñor Cabrejo, ¿no? Porque él es el presidente de la Conferencia Episcopal. Vamos a ver, insisto, esto tiene que ir un referéndum. Señores, si se han incomodado, 1000 disculpas, eso se lo van a leer a sus nietos y a sus hijos, sí o sí. Así a usted no le guste. Y si no le gusta, se calla la boca
Porque según Salvador, según el presidente, según la ministra Flor Pablo, según Marilu Marten, según Saavedra, usted no tiene derecho a opinar sobre las barbaridades que le pueden decir a su niña o a su hijo. 9 de la mañana en punto. Doctora, ha sido usted muy amable. Gracias, disculpas, Felipe. reitero, pero se las tenía que decir tal cual. 9 de la mañana en punto. Han sido ustedes muy amables. Quédense en Willax. Nos vemos el lunes, 6 de la mañana.